Quiero comenzar en esta mañana haciendo una expresión de agradecimiento que el domingo pasado, por la sorpresa con que me tomó el acontecimiento, pues no tenía manera de decirlo. Pero quiero agradecer el regalo tan especial que recibí de la iglesia, ese libro de cartas de amigos Santana. Yo quiero y respeto mucho porque Irán, en medio de las circunstancias que ha tenido que enfrentar, en medio de las pérdidas que ha tenido que enfrentar en su vida, eso nunca le ha corroído su personalidad, su sosiego y hasta su sentido del humor. Y eso me parece que es digno de admirar. Y en la carta que Irán me envía, y perdonen, verdad, que voy a hablar en términos personales unos minutos, pero en la carta que Irán me envía hay un párrafo que me llamó mucha atención y dice así: me imagino que en su peregrinar como pastor, en algún momento Benjamín haya escuchado al maestro decirle en parábola: el reino de los cielos es semejante a un jibarito que en ocasiones regresaba triste desde la ciudad, pero al día siguiente salía loco de contento con su cargamento. A mí me capturó esa expresión de Irán, y me impresionó la forma en que Irán construyó, por decirlo así, construyó esta parábola nueva, ¿verdad? A lo cual tenemos permiso, porque a veces pensamos que ya se escribió todo lo que se iba a escribir, ¿verdad? Pero sabemos que en esta experiencia dinámica de la fe, nosotros siempre tenemos algo que decir y algo nuevo que descubrir y algo que añadir a lo que se ha dicho. Y en esa parábola, ¿verdad? Esa imagen que Irán construyó, lo usó curiosamente para darle la vuelta a un mensaje de desaliento y convertirlo en una expresión de esperanza y de lucha. Pues porque sabemos, cada vez que cantamos el lamento borincano, ¿verdad?, con todo el respeto, con todo el valor que eso tiene, con todo lo que eso representa para nuestra cultura y para nuestro folclore, pero a veces cuando lo cantamos, caminamos por los desfiladeros de la depresión, ¿verdad? Y se nos pega eso como si eso fuera el sello que va a marcar la vida nuestra por el resto de nuestros días. Así que esa expresión de Irán, ¿verdad?, de que el reino de los cielos es como ese jibarito que llega algunas veces desalentado y triste porque no ha podido hacer nada, pero al otro día más temprano sale loco de contento con su cargamento. Yo creo que es una buena expresión de lo que debe significar el reino, de lo que debe significar esa dimensión de esperanza en la vida de cada uno de nosotros. Así que es una manera de invitar al corazón a mantenerse nutrido de esa esperanza persistente, no cualquier tipo de esperanza, sino una esperanza persistente, una esperanza que no se rinde, una esperanza que va contra viento y marea, una esperanza que va contra cualquier obstáculo, una esperanza que va contra cualquier desaliento que se pueda aparecer. Esa es la esperanza persistente, la que nunca se rinde. Y también habla de un propósito de vida inquebrantable. Cuando se ha metido en el corazón, en la conciencia, en el ser profundo de uno, un propósito de vida que no hay manera de quebrantarlo, que no hay manera de romperlo, que no hay manera de desarticularlo. Esa es la esperanza que me parece que nos comunica esta palabra que Irán comparte conmigo.
Y hermanos y hermanas, yo he conocido personas que un por ciento alto de su vida ha marcado por el quebranto. No estoy hablando de personas que en algún momento tuvieron una experiencia de quebranto. No estoy hablando de personas que en algún momento pasaron por un momento difícil. Estoy hablando de personas que prácticamente todo su peregrinaje de vida ha estado marcado por el quebranto. Que prácticamente todo su peregrinaje de vida ha estado marcado por el dolor, ha estado marcado por la crisis. Y lo que a mí me resulta tan maravilloso y tan de muchas de estas personas es que de sus labios siempre sale una palabra de esperanza. Y eso le da una autoridad espiritual tan grande a estas personas, porque no es lo mismo que me lo diga alguien al que todo le va saliendo bien, ¿verdad? Cuando hay una persona al que todo le ha salido bien, al que todo le ha marchado bien, pues no es tan difícil que le dé una palabra de esperanza a uno, porque a fin de cuentas todo le está saliendo bien. Pero cuando lo dice alguien que ha estado marcado por el quebranto, que ha estado marcado por el dolor, que ha estado marcado por la pérdida, y que uno esperaría que esa persona entrara en contiendas con Dios, y lo que hace es que cuando abre su boca, de sus labios lo que sale es una palabra de esperanza, una palabra que nos habla del Dios que siempre está presente, del Dios que nunca se ha hecho ausente. Y también me parece que estas palabras iniciales, ¿verdad?, y que esta pequeña parábola es una manera de ilustrar la fe que nos puede mantener, como dice el libro de Hebreos, como viendo al invisible. Una de las expresiones más hermosas que hay en ese libro de Hebreos es esa, ¿verdad? Por la fe, Moisés, no temiendo la ira de Faraón, salió, ¿verdad?, sin temer esa ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Y puede sonar irreverente, ¿verdad? Pero he dicho en otras ocasiones que gente que no está muy relacionada con el texto bíblico, escuchan eso y le pueden decir a uno, ay, eso es como el lenguaje de Cantinflas, ¿verdad? Como viendo al invisible, ¿verdad? Eso suena como un disparate. Por eso cuando Pablo hablaba de la locura del Evangelio, ¿verdad?, de la locura del Evangelio, en cierta manera Pablo lo que estaba diciendo a veces es que a veces hay cosas que pueden sonar disparatadas, pero en el ámbito espiritual son realidades profundas que marcan la vida de uno, realidades profundas que le dan sentido a la vida de uno. Y ese elemento de caminar como viendo al invisible, con la certeza de que no lo puedo tocar, con la certeza, ¿verdad?, de que no tengo ese referente así inmediato, pero yo sé que existe esa realidad poderosa, que aunque no la puedo ver con mis ojos, hay acontecimientos, hay momentos que me hablan de la vigencia de esa realidad en la vida, de la vigencia de ese poder en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, a mí me parece que en el tiempo que estamos viviendo, esta repetición de lo que yo he venido hilvanando cada vez que he estado las últimas veces en este púlpito, porque me parece que el tiempo nos exige eso, que el momento nos exige eso, que es un tiempo de nosotros movernos del lamento a la expresión de esperanza, que no es el tiempo para seguir regodeándonos en el lamento, porque el lamento nos enferma, el lamento nos convierte en gente disfuncional, el lamento hace que se nuble la vista y que se nuble el corazón y que se nuble la esperanza en nuestra vida. Así que yo pienso que no es el tiempo del lamento. Por eso, esos programas de radio de crítica y lamento, ya yo los saqué de mi agenda. Porque yo no me voy a levantar todas las mañanas a enfermarme. No me voy a levantar todas las mañanas, ¿verdad?, a hacerme disfuncional. Así que pueden decir las cosas más, ¿verdad?, más inteligentes que puedan parecer, pero yo no estoy para oírlo. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? No estoy para oírlo porque no estoy ya para seguir nutriéndome de desaliento, ¿verdad?, y de crítica y de todo ese tipo de cosas. Así que, mis hermanos, cuando yo leí esto y cuando empecé a pensar en todas estas dimensiones que el texto bíblico nos da, me parece que esa manera de expresar la fe me invita emocional y espiritualmente a salir del lamento borincano, con todo el respeto, el cariño hacia don Rafael Hernández, esa figura cimera de la cultura puertorriqueña. Pero nos invita a salir del lamento borincano,
a identificarnos con las expresiones del texto bíblico, y una de ellas, que es la que quiero destacar esta mañana, las expresiones del salmista en el Salmo 126. Y si alguno de ustedes me quiere seguir en ese salmo, en el Salmo 126, y leyendo este salmo tengo en mi memoria a mi querido hermano y compañero Moisés Rosa, que me enseñó a leer este salmo, ¿verdad? Que era uno de sus salmos preferidos. Y yo lo voy a leer, mis hermanos, en una versión distinta a la Reina Valera, pero básicamente es lo mismo. En esta versión dice así el Salmo 126, porque en esta versión está expresado en tiempo pasado. En la versión que ustedes tienen, si es Reina Valera, ¿verdad?, empieza diciendo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, ¿verdad? Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, ¿verdad? Está dicho en futuro, pero en esta versión mucho más cercana, mucho más actual, dice así: cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía estar soñando. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantos alegres. Hasta entre los paganos se comentaba: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos alegres. Al ir iba llorando, llevando el saco de la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Mire, hermano, independientemente de si está dicho en futuro, o si está dicho en presente, o si está dicho en pasado, lo fundamental es lo mismo. Lo que nos comunica, dicho en presente o dicho en pasado, es una experiencia de liberación y una experiencia de esperanza. Lo que nos comunica, y subrayo, es que Dios siempre nos acompañará. Dios siempre nos acompañará para salir de la tierra de servidumbre y de nuestros exilios físicos, emocionales o espirituales. Y cuando hablo de los exilios, hermano, estoy hablando de esas experiencias que se dan en nuestra vida, que todos de alguna manera la hemos pasado. Tenía un compañero que me decía: todo el mundo tiene su exilio, sea su exilio físico, como algunos puertorriqueños en el Puerto Rico nuestro hoy lo tienen, los cientos y miles de puertorriqueños que ahora tienen su exilio, que están viviendo en la diáspora, ¿verdad? Pero también los exilios emocionales. La gente que anda disfuncional, enferma, atropellada emocionalmente, que es como si salieran de su propio ser, de su propio entorno como persona. Y los exilios espirituales, la gente que perdió la esperanza, la gente que dijo no más, la gente que dijo no creo más, no estoy dispuesto a creer más. Y se exiliaron y se fueron a otra tierra ajena a lo que significa la fe. Hay tantos exilios, hay tantos destierros. Y todos esos exilios y todos esos destierros conviven en el Puerto Rico que estamos viviendo hoy. Si usted sale por ahí, por esas calles, usted se va a encontrar con gente que vive esos distintos exilios, esos distintos destierros, gente que se desterraron de su propia persona, gente que se desterraron de la fe, gente que se desterraron de los suyos, de su ámbito familiar, gente que se desterró de muchas maneras. Y en medio de esa experiencia, el salmista nos habla a nosotros de un Dios que siempre nos acompañará para nosotros salir de la tierra de servidumbre, para no ser esclavos. Como sacó al pueblo de la tierra de servidumbre en Egipto, también ese Dios nos quiere sacar a nosotros de la tierra de servidumbre. Y para sacarnos, como dije ya, de los exilios, el tipo de exilio que sea en nuestras vidas. En la versión que leí, nos dice en el versículo 1, que cuando Dios hizo todo eso nos parecía estar soñando. Nos parecía estar soñando. Para el salmista, hermanos y hermanas, ser testigo de la intervención liberadora de Dios es como estar en un sueño. Es como estar en un sueño.
¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? Que nos ha sorprendido la majestuosidad, el milagro, la grandeza de Dios y sentimos que es como un sueño que estamos viviendo. Pero hay cosas que decir con respeto, pero tenemos que decirlas. Miren, los intereses económicos y políticos que dominan hoy nuestra sociedad han tenido mucho éxito en desacreditar a los soñadores. Hoy los soñadores son una mala palabra, porque los intereses políticos en nuestra sociedad y los intereses económicos y los grandes intereses, por decirlo así, han tenido muchísimo éxito en seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez hasta convencer a la gente que soñar no es un buen negocio, que soñar no es una buena inversión. Y ahora cuando a usted le dicen, tú eres un soñador, se lo dicen como si eso fuera una mala palabra. Se lo dicen como si eso fuera un pecado, se lo dicen como si usted estuviera listo para ser arrestado por eso. Porque se ha convertido en algo negativo. Y tengo que seguir mencionando esto y vuelvo y digo con respeto a las opiniones divergentes que puedan haber, pero es triste saber que en diversas ocasiones, hermanos y hermanas, se desalienta a los jóvenes a formarse profesionalmente en áreas relacionadas con las ciencias sociales, comunidades y con otras disciplinas afines, porque eso no deja dinero, no es lo que está de moda o garantiza un empleo decente. Y yo sé que hay gente que piensa de esa manera, y yo lo respeto, pero no, esa mentalidad no explicará un poco lo que está pasando en nuestro país hoy. No explicará algo de lo que está pasando en nuestro país hoy, ese tipo de mentalidad. Pero hermanos, detrás de eso, el mensaje que queda implícito, que no se dice, pero que está implícito, es que está bien, y voy a subrayar, que está bien despejarse, desprenderse de lo que está prendido en nuestro corazón por la conveniencia del bien utilitario. Olvídate de lo que está en tu corazón, olvídate de tu sueño, olvídate de lo que tú amas. Amas la música, olvídate de eso. Amas el arte, olvídate de eso. Amas estas otras expresiones, olvídate de eso. Despiéjate de eso. Divórciate de eso. Aléjate de eso, porque eso es como una mala hierba. Y decídete a trabajar con lo que te deja un bien utilitario. Y hermanos, yo no quiero, digo con mucho respeto, yo no creo que yo soy ingenuo. No lo creo. Ni creo que soy simplista. Yo digo esto con muchísimo respeto, sabiendo lo que estoy diciendo y respetando lo que otros puedan pensar. Pero yo me formé de esa manera y un amigo mío me dijo una vez que uno no puede negar su sombra. Que uno no puede negar su sombra. Uno es como ha sido formado, ¿verdad? Y la iglesia me formó de esa manera. La iglesia me formó de esa manera. Y en esa ecuación del que te dices, desarráigate de todo eso, en esa ecuación queda fuera el Dios que nos acompaña en nuestros sueños. Entonces, ¿cómo yo le digo a una persona? No bregues con eso. No bregues con eso, brega con aquello que te deja. Y por el otro lado digo, pero acuérdate que Dios siempre está con nosotros y nos acompaña y nos saca adelante. Bueno, en mi barrio dicen, o te peinas o te haces ron. Dicen en mi barrio, ¿verdad? Pero es un lenguaje a veces medio contradictorio. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por mi padre, que frente al consejo desalentador de muchos, me dijo, estudia lo que amas. Y hubo mucha gente que se acercó y me dijo, te vas a morir de hambre. Y mi padre me dijo, estudia lo que amas, lo que está cerca de tu corazón. Yo le doy gracias a Dios porque si mi padre no me hubiera dicho eso, sabe Dios dónde yo estuviera hoy. Sería un rebelde tirando piedras por ahí. Pero mi padre me dijo, estudia lo que amas. Busca tu sueño, que es más importante que buscar otras cosas. Ustedes me perdonan que yo he hecho esta digresión. A lo mejor un desahogo, ¿verdad? A lo mejor un desahogo.
Pero a veces estas cosas tenemos que volverlas a poner en perspectiva para ver si levantamos una sociedad donde haya valores, de verdad. Y donde el valor no sea solamente el valor material, monetario, sino que el valor tenga que ver con otras cosas. Hermanos y hermanas, de esa misma manera, la iglesia del Señor tiene que sopesar hoy día con quién camina, con los que le guiñan el ojo para que se mantenga callada y metida en las cuatro paredes, o con el Dios que la invita a seguir construyendo sueños de esperanza que un día serán una hermosa realidad. Los niños que tenemos ahí en el Carmelo Álvarez, oyendo clases, esos niños los queremos preparar no para que se rindan ante el guiño de cualquiera, sino para que aprendan a vivir sueños que un día hagan unas realidades hermosas en la vida de ellos y en la vida de nuestro país. Y en el versículo 2 de ese salmo, y voy a tomar algunas partes, y perdonen que me tiendo quizás un poquito hoy, pero en la situación que yo estoy ahora, hay cosas que quiero decir, ¿verdad?, antes de no poderlas decir más adelante. El versículo 2 dice: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantos alegres. Hasta entre los paganos se comentaba: el Señor ha estado grande con ellos. Hermanos y hermanas, los que caminan con el Dios restaurador y el Dios de esperanza liberadora experimentan dos dimensiones de felicidad. En primer lugar, la risa, la dicha, la alegría espontánea. Y nosotros en esta iglesia hemos tenido ejemplos muchísimos de gente, algunos están aquí, algunos ya partieron con el Señor, de gente que siempre estaba sonriente, de gente que siempre tenía una palabra que hacía reír a uno. Y no era porque la vida se lo hubiera convertido en un chiste, era porque vivían con la alegría de saber que el Dios que nos acompaña en nuestras búsquedas y que está presente en nuestros quebrantos estaba allí y nunca le había fallado. Ese Dios siempre había estado presente. Y habían caminado como viendo al invisible, sabiendo que Dios estaba presente en sus vidas. Y hay tantos nombres que están, como dice uno, en la trastienda de uno, ¿verdad? Aquí, tantos nombres, tantas imágenes de hermanos y hermanas en la iglesia madre de uno, en esta iglesia, en otras iglesias, de gente que tenían la risa, la alegría, la dicha, la felicidad, siempre a flor de piel, no porque les hubiera ido bien. Curiosamente, la gran mayoría de ellos no lo había ido tan bien. Habían pasado quebrantos y dificultades, pero vivían con esa palabra sazonada en su boca. Y en segundo lugar, esa gente cuentan con el asombro y el respeto de quienes les rodean. Con el asombro y el respeto de quienes les rodean. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, de que un día en algún lugar alguien le haya dicho: ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Y usted le diga: sí, ¿cómo lo sabe? No, me di cuenta. Yo creo que eso sustituye 1000 tratados. Eso sustituye 4 o 5 servicios de evangelismo. Porque es el testimonio de alguien que cuando mira, le dice: yo sé que usted es cristiano. Hace 3 convenciones atrás, creo que fue en Dachau, estaba allí y de momento en los sitios donde están las exhibiciones, me encuentro con una persona que ha resultado ser mi vecina inmediata. Hace como 2 años se mudaron, 2 o 3 años se mudaron allí. No sabía que llegó a una iglesia y de momento, cuando me saluda otra persona que me conoce de la iglesia de Vega Alta, y entonces ella me dice: pero usted es de la iglesia. Y ella le dice: él es pastor de la iglesia de nuestros discípulos de Cristo. Y él dice: yo no lo sabía. Y la otra persona me dice: pero usted no le dijo. Y yo le dije: mira, te puede sonar raro, pero a mí yo prefiero que alguien lo descubra a que yo se lo diga. ¿Sabe? Si yo como vecino allí hago lo que tengo que hacer y me comporto como me tengo que comportar, pues a ella no le va a causar sorpresa. Y ella me dice: no me sorprende. Y perdone que estoy hablando en términos personales, pero lo que estoy diciendo con eso, mis hermanos, es que la gente de alrededor se dé cuenta con quién usted anda, quién es el que nutre su vida, quién es el que ilumina su vida.
Y después de eso, cambia el tono de este salmo. Y en el versículo 4 dice: cambia, Señor, nuestra suerte como los ajollos del Negev. Señor, cambia nuestra suerte como los ajollos del Negev. Y uno lee eso y uno tiene que tener alguna referencia de a qué se refiere, ¿verdad? Y esos ajollos del Negev, no se imaginen ustedes que es como cuando usted pasa por el yunque, ¿verdad? Y usted ve allí todas aquellas caídas de agua, y usted pasa por ahí y ve algunos ríos como los nuestros, o pasa por Loíza y ve el Río Grande. No es eso. Esos ajollos del Negev se producían en una tierra que era árida, en el valle de Negev, que era una tierra árida, y habían unos cauces secos, áridos, y cuando se soltaba esos aguaceros, como los que tuvimos nosotros hace una semana atrás, cuando se soltaban esos aguaceros, se convertía aquello en un arroyo, y ese torrente seguía por semanas, y lo que había estado árido empezaba a convertirse en una tierra que podía producir vida y que podía producir vegetación. Algo parecido a lo que Isaías dice en el capítulo 35, se alegrará el desierto y la soledad, cuando el profeta también está hablando de cómo Dios puede cambiar lo que es árido. O en ese capítulo 37 de Ezequiel, ¿verdad?, del Valle de los Huesos Secos, cómo Dios invita a levantar lo que parece árido, lo que parece que no tiene vida. Y ahora aquí el salmista lo que está diciendo es: Señor, cambia nuestra suerte, cambia lo que nos está pasando. Y yo creo que nosotros como iglesia hoy, en vez de la crítica, en vez del lamento, lo que nosotros de hoy en oración cuando vamos delante del Señor: Señor, cambia nuestra suerte, cambia nuestro rumbo, cambia nuestra situación como lo has cambiado otras veces, como lo cambiaste allá en el 33, como lo cambiaste en otros momentos, como lo has cambiado en la vida de tanta gente que nosotros conocemos. Cambia nuestro rumbo, ¿verdad? Como los ajollos del Negev. Permite que haya vida donde parece que lo que hay es aridez y lo que hay es muerte. En Jueces capítulo 5 hay otra expresión, sin agotar todo lo que el texto dice, el famoso cántico de Débora, donde vienen a atacar al pueblo y viene un ejército cargado de carros y lanzas y montones de armadura, y lo que parecía que era una desventaja para el pueblo, porque el pueblo lo que tenía era algunas cositas para defenderse, y de momento se soltó una tempestad en aquel desierto y anegó los cajos de los guerreros y las armaduras de ellos, y los guerreros se quedaron atrapados allí, y los que iban livianos de equipaje, que era el pueblo de Dios, salieron adelante en medio de eso. Hay muchísimas expresiones en el texto bíblico que nos habla de cómo Dios puede cambiar el desierto, los cauces secos, en un torrente que traiga vida a nosotros. Mis hermanos, la petición del salmista, que es la petición del pueblo, es que Dios los sorprenda, y que cambie la sequía de terreno árido en sus vidas en tierra que produzca vida, que Dios los haga soñar nuevamente. Y usted puede decir: bueno, pastor, y dale con eso, dale con ese sonsonete del sueño. Pues sí, yo voy a seguir con el sonsonete del sueño. Hay que pedirle a Dios que nos haga soñar nuevamente. La gente que entejó sus sueños, lo que necesitan ya es que le hagan el entierro. La gente que entejó sus sueños, los que han leído aquí 100 años de soledad, ¿verdad? Y yo lo he mencionado otras veces, y está ese personaje de Aureliano Buendía, y pasa un día una persona y le dice a Aureliano: Aureliano, ¿cómo estás? Y él dice: aquí viendo pasar mi entierro. Aquí viendo pasar mi entierro. Hay gente que están viviendo, pero viendo pasar su entierro. Lo que ya enterraron sus sueños, enterraron la capacidad de esperar, enterraron esa esperanza persistente que nunca se rinde. Y más adelante, finalizando ya, en los versículos 5 y 6, en la versión de ustedes dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. En la versión que estoy citando,
Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos alegres. Al ir iba llorando, llevando el saco de la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Hermanos, yo me tomo un tiempito para que ustedes me sigan aquí en una verdad bien importante que está implícita aquí, que no está dicha, que está implícita en el Salmo. Y es que el tiempo del destierro, el tiempo del exilio que vivió aquel pueblo, no fue vivido de brazos cruzados. Cuidado. A veces se piensa que Dios bajó así de la nube en una forma mágica y lo sacó del destierro. No. El tiempo que ellos tuvieron en el destierro no fue un tiempo que lo vivieron de brazos cruzados. Allí ellos, calladitos, ¿verdad? Calladitos, fueron sembrando con dificultad y con riesgo. Fueron sembrando valores, fueron sembrando propósitos, fueron tejiendo sueños en la intimidad de la familia, callados sin que se enteraran los que lo tenían allí. Pero estaban sembrando y no dejaron de sembrar ni un solo día, aún en medio del exilio, aún en medio del destierro. Y saben la importancia que eso tuvo, que cuando llegó la hora de manifestarse la mano de Dios, ya la semilla estaba sembrada y comenzaba el tiempo de la cosecha, de libertad y de restauración. No les sorprende, hermanos, que la hora de Dios va a llegar en algún momento. Y más vale que cuando la hora de Dios llegue, cuando digo la hora de Dios en sentido bueno, en sentido esperanzador, que Dios meterá la mano de una manera extraordinaria en medio de nuestro pueblo, de nuestras vidas. Pero para cuando Dios haga eso, tenemos que haber sembrado. Tenemos que estar sembrando. No es sentarnos por ahí a esperar cuando Dios meta la mano. Cuando Dios nos visita. No es así, hermano. Es trabajar todos los días. Sembrar los valores, sembrar los propósitos, sembrar los principios, sembrar los sueños, seguir enseñando, insistir en eso. Y cuando Dios meta la mano, ya la cosecha va a estar lista para ser recogida. No quiero sonar pesimista, yo no sé si yo voy a llegar a ver todo eso, uno nunca sabe, pero yo sé que va a llegar, que Dios no hizo este país para que se hundiera, ese no es el propósito de Dios, que Dios no hizo este pueblo para que se hundiera, ese no es el propósito de Dios, y yo estoy convencido de eso. Termino diciendo que es tiempo de siembra de esperanza. No es el tiempo de regresar como el jibarito con su lamento. No es el tiempo de regresar como el jibarito con su lamento, con todo el respeto a esa expresión. Hay que salir cada día loco de contento, con el cargamento de esperanza y sueños por realizarse. Todos los días. Démosle vuelta a eso. Hagamos como la parábola que Irán me escribió, ¿verdad? El reino de los cielos como un jibarito que llegó triste, pero al otro día se levantó contento, loco de contento, para ir a la ciudad. El reino de los cielos es así. Este Puerto Rico del lamento borincano es tiempo de sembrar, aún en los destierros que nos han impuesto. Cuando se apague la última luminaria de esta celebración centenaria, hay que volver al surco, sembrar con denuedo, para que un día podamos expresar con la boca llena de... Cuando el Señor cambió la suerte de Puerto Rico, nos parecía estar soñando. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.